El principal experto en términos de enfermedades infecciosas se llama Anthony Fauci y comentó que el reciente aumento de casos diarios de COVID-19 en los Estados Unidos no puede considerarse todavía una segunda ola o una tercera ola, ya que la primer ola en realidad nunca la hemos superado de manera efectiva. Y eso es muy interesante, porque vemos muchos opinólogos, más no expertos, hablar de rebrotes. Rebrote significa otro brote. Y no estamos ahí. Esto que estamos viendo es la misma ola con un nuevo ímpetu. No ha cambiado, no se ha domado. Y justamente hoy hace 4 meses, Andrés Manuel López Obrador en México salió a afirmar que ya habíamos domado la pandemia. No es así. No se deje engañar. Mario Alberto León, háblanos de este aumento del 10% en Estados Unidos, nada más en las últimas 2 semanas. Hola Pedro, ¿cómo estás? Sí, efectivamente las muertes diarias y también la incidencia de casos han aumentado considerablemente en las últimas 2 semanas. Nada que ver con lo que, además de lo que tú citabas del presidente de México, aquí apenas el fin de semana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había asegurado que nosotros, refiriéndose al país, estábamos dando la vuelta y lo estábamos haciendo muy bien, insinuando que Estados Unidos se había impuesto en la batalla al COVID-19. Con el día de las elecciones, a una semana de distancia, las muertes promedio por día en todo el país aumentaron, como tú lo dices, 10% en las últimas 2 semanas, pero el viernes y sábado de la semana anterior fue cuando se alcanzaron los picos más altos, se alcanzaron los números más importantes registrados hasta la fecha aquí en los Estados Unidos, 67.293 casos confirmados el viernes y 68.767 el viernes, 67.293 el sábado. Hoy tuvimos poco más de 56.000, pero como tú lo estás mencionando, especialistas aseguran que estos picos van a continuar toda vez que ni siquiera nos hemos acercado a las temperaturas gélidas del invierno, por lo que pues ya se habla. Algunas métricas están señalando que Estados Unidos rebasará los 320,000 fallecidos para el 1 de enero del próximo año. Esto, para cómo van las cosas, Pedro, pues nos habla justamente de una situación que se está dando, o más bien que nunca se terminó de reconocer en nuestros países, y esto tiene que ver con lo que llama un especialista de la Universidad de Minnesota, que ya ha publicado estas investigaciones y estas propuestas que ha hecho en varias revistas especializadas. Él se llama Michael Osterpohl, es un experto en enfermedades infecciosas, y él dice que hay 3 elementos que debemos de considerar en Estados Unidos y en el resto de los países del mundo. La fatiga pandémica, que llama él, después de tantas semanas de batallas legales, políticas, sociales, para tratar de convencer a la población de una u otra manera de que esta situación pues nos atañe a todos, para refugiarse en su casa. Bueno, resulta que ha provocado que la gente esté harta de la situación y se aventure más, es decir, deje de lado las reglas, deje de lado la preocupación y trate de recuperar su vida habitual. Además de esto, pues la amenaza que consideran poco real algunas personas, que es el punto número 2, siguen estas teorías de la conspiración diciendo que este es un ardid de los gobiernos, y esto ha dañado, por supuesto, la credibilidad en las medidas de contención y el clima frío que se avecina. Este especialista dice que es justamente el momento más crítico para los Estados Unidos y para en general los países del hemisferio norte. La situación más crítica apenas comienza. También otros especialistas aseguran que es también un punto muy, muy difícil, toda vez, y eso lo hemos vivido todos. La situación económica está prácticamente insostenible.
hay algunos especialistas financieros que dicen, después de 1 año y medio de pandemia, que es a lo que se está apostando ahora, toda vez que las medidas que se están tomando en países europeos como España, que ya decidió dejar sus medidas de alertamiento con posibilidades de extenderlas hasta abril de 2021, eso quiere decir que ellos están calculando que tendremos 1 año y medio de pandemia, por lo menos en estos países que ya están tomando estas medidas. Estos especialistas aquí en los Estados Unidos, especialistas en finanzas, dicen, después de 1 año y medio con el quebranto financiero que tienen los gobiernos, es muy posible que situaciones como las que se están viviendo en México, donde los gobiernos van a tratar de apretar a la clase económicamente poderosa para tratar de hacerse de los bienes y evitar un estallido social, es muy posible que se empiecen a replicar. Así que, por todo lo que nos están diciendo los especialistas, incluyendo a los Estados Unidos, en este tema de las elecciones tan delicado, porque no se ha visto desde ese ángulo, desde la fatiga social ante la pandemia, es muy probable que veamos situaciones que nunca nos habíamos imaginado, Pedro. Así que, ante esto, únicamente queda paciencia, seguir al pie de la letra las medidas de contención que nos han recalcado y recalcado todos los días y que pocos han mantienen todavía con ese apego y con esa disciplina que aún se requiere, porque los tiempos más difíciles post pandemia, dicen estos especialistas, apenas están por comenzarse a cocinar, Pedro. Así que es muy difícil la situación, más allá de la parte médica, que afortunadamente, por lo menos aquí en los Estados Unidos, se han dado pasos importantes para un tratamiento. De aquí a que llega o no una vacuna, eso puede ser que sea, pase a segundo término cuando las condiciones económicas se deterioren aún más, Pedro. Claro, por supuesto. Sí. Si esto no se acaba con la vacuna, esto se acaba con la solución del problema, y la solución del problema es económico, político, financiero, social, psicológico, sociológico. Decían en el primer debate presidencial, hubo un intercambio del COVID entre Donald Trump y Biden, que Donald Trump le dice a Biden que tenemos que aprender a vivir con el COVID. Y Joe Biden dice, tenemos que aprender a morir con el COVID. Y creo que los dos tienen razón. Tendremos que aprender a vivir y a morir con él, porque esta enfermedad llegó para quedarse, Mario. Nos tiene que quedar claro que esta enfermedad, una vez que venga la vacuna, no quiere decir que esté erradicado el problema. Quiere decir que vamos a tener una posible solución y que aún así, todos los años, a partir de este año, vamos a tener en las estadísticas la muerte por coronavirus, así como tenemos las muertes por influenza, las muertes por dengue, las muertes por lepra. Todavía estamos preocupados por infecciones de lepra en el Caribe, Mario. La lepra era la enfermedad de la época de Jesús, tú ahí andabas. Ahí andabas ya reportando desde el Valle de los Caídos. Entonces, ahora que estás haciendo este recuento, Pedro, si me permites, hay una parte que casi tampoco se ha tomado muy en cuenta, y es esta lectura que dan algunos especialistas, tanto de Estados Unidos como de Reino Unido, sobre que hay que abordar este tipo de situaciones como la pandemia que estamos viviendo, porque no va a ser la última, por supuesto. Cambiar las definiciones para poderlas entender y que los gobiernos sepan qué hacer. De pandemia a sistemia, que es justamente lo que tú dices, reunir todos los puntos de afectación, desde lo social, lo político, económico, echarla a una bolsa y decirle, a ver, eso se tiene que atacar en todos los frentes, sí o sí, porque si no, no vamos a salir de este problema. Ahora, ¿no? que todos los países han tenido estas afectaciones, pero no al grado que la estamos viendo ahorita, porque hoy por hoy la afectación económico, política, social, pues fue mucho más grande que lo que llegó a ser, yo creo que la pandemia más grande de este estilo, que fue la fiebre española, que no pasó de tener una muy amplia cantidad de muertos. Pero con un mundo globalizado, interconectado, comunicado por todos lados, estas afectaciones son mucho mayores. Entonces, pues sí, ojalá, y Pfizer acaba de salir hoy que no puede dar todavía resultados sobre su posible vacuna, que es la apuesta norteamericana, y que esperemos para finales de noviembre. Mira,
si bien nos va y tenemos una primer vacuna autorizada por la FDA para enero, vamos en fast track. Pero de ahí a que se pueda aplicar nada más a los millones de habitantes en los Estados Unidos, que son arriba de 300, digo, para que tengan el dato, son arriba de 300 millones de habitantes, pues todavía falta camino, falta trecho por andar, y por lo tanto tenemos que seguir con la guardia arriba, mi querido Mario. Así es, Pedro. Te mando un abrazo, Mario Alberto León. Como siempre, qué gusto hablar contigo, condenado. No sabes cómo te quiero.